Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar acá. Este video corresponde a la segunda parte de la labor planetaria. En esta segunda parte, pues la tarea va dirigida a la Reina del Sur como avatar completo. Y desde acá, pues cerrar líneas de tiempo de la conquista del Imperio Español en esta parte, que forma parte de patrones repetidos por la caída de conciencia, ¿sí? La información que irá abriéndose es parte de registros para la labor del cierre. Como objetivo, la liberación del principio femenino no tiene nada que ver con políticas, con fronteras, con disputas, ¿sí? Este objetivo, repito, es cerrar líneas de tiempo, es cerrar karma, es cerrar patrones como parte de la transición hacia la nueva era y así restablecer la energía femenina. Ya he explicado en videos anteriores la energía de la Reina del Sur, ¿sí? Y de su territorio. Días antes del portal 99, ¿sí? Del 9 de septiembre a finales de agosto, la Madre Cósmica me dice, la Reina del Sur debe levantarse y debe hacerlo junto con el Padre Sabio, es decir, la energía masculina de América que corresponde a México. Y me dice, llegó el momento de darle voz. Allí es donde comprendo que debo hacer pública pues la labor. Pregunto cómo se levanta y me dicen, su energía magnética debe fluir, ya que porta una herida de separación que fue interrumpida al cederse parte de su territorio y mantenerse en separación y en disputa, ¿sí? Para restablecer su energía neutrina, ella debe entrar en polaridad, ella debe entrar en eje, salir de la dualidad, ¿sí? De la separación y entrar así o activar, mejor dicho, así su flujo energético. Porque sin polaridad pues no hay movimiento y si no hay movimiento pues no hay vida, ¿sí? Su mayor bloqueo corresponde en su parte magnética, me dicen, que es su primer y segundo chakra. Parte de la Reina del Sur, por supuesto que siempre se mantuvo oculta porque siempre se mantuvo en disputa y en separación. Y es la perfecta proyección que ocurrió con el divino femenino. Ese primer y segundo chakra corresponde al Esequibo. Yo pregunto, ¿esa labor debe hacerse dentro del territorio del Esequibo? Y me dicen, no, la labor debe hacerse dentro del escudo guayanés, ¿sí? Y se hace a través de un río. Yo inmediatamente comienzo a averiguar y de inmediato los ríos que están cercanos, ¿sí? Y pongo como 4 ríos que consigo. Nunca los había escuchado, era primera vez. Y comienzo inmediatamente a preguntar y me llevan al Cuyuni. Yo lo anoto y hasta allí quedó la información, ¿sí? En el portal 99, mi hermano se encuentra en París, desde su trabajo, pues, en un viaje de trabajo, ¿sí? Y yo observo uno de sus videos donde está en la Torre Eiffel, ¿sí? Y inmediatamente mis guías me dicen, escucha el fondo de la música del video, o mejor dicho, escucha el fondo de la música y el fondo del escenario, me dicen. Ahí hay un mensaje para ti. La música del fondo mencionaba un puente y detrás estaba la Torre Eiffel. Inmediatamente siento que la información tiene que ver con la Reina del Sur. Inmediatamente pido permiso a los guardianes de la Reina del Sur para comenzar a investigar sobre la Torre Eiffel o sobre Eiffel, sí, Gustavo Eiffel, y inmediatamente me aparece una de sus obras, ¿sí? Que es un puente que está en el río Cuyuni, en el estado Bolívar. Yo la observo y digo, este es el río que me mencionaron. Sí, yo estoy casi segura que es el río. Busco el cuaderno donde lo anoté y comienzo y efectivamente era el río. Digo, bueno, aquí hay una pieza. Siento que faltan muchas más por abrir. Y me pongo a observar el río, me pongo a observar el puente, la energía del puente, me pongo a observar su información y pregunto si el puente tiene que ver con la energía de Eiffel y me lo confirman, me dicen inmediatamente que sí, me dicen que Eiffel, todas sus obras o muchas de sus obras tiene que ver a nivel espiritual con ese mismo movimiento de libertad que ha coordinado Saint Germain, ¿sí? En esta era de Acuario y que fueron anclando y trabajando en la era de Piscis.
Ese movimiento de libertad no solo correspondió a almas que lideraron, ¿sí?, que fueron líderes en pro de esa libertad, sino también de estructuras que se fueron dejando para que la verdad de lo que fue y de lo que es fuese oculta de mentes codiciosas, por supuesto. Mediante simbolismos que fueron dejando por todo el mundo, estructuras hechas como activadores de energía y que permiten de alguna manera el equilibrio, ¿sí?, ese equilibrio de la tierra. Y dentro de esa labor me mencionan las estructuras de la Torre Eiffel, de la Estatua de la Libertad y del Puente Eiffel que está en el río Coyuni del estado Bolívar de Venezuela, que en estos momentos no se encuentra activo y se encuentra en muy mal estado y que tiene su historia mucho antes de haberlo puesto allí. Pero quiero dejar bien claro que su destino era allí, ¿sí? Entrando a sus registros, sus guardianes me lo confirmaron. Entonces ese día me mencionan cuál es la labor o cuál es la función de la torre y me hacen voltear la imagen de la torre, ¿sí? Inmediatamente allí veo el aparato reproductor femenino y es allí pues donde comprendo que es parte de la activación de esa polaridad, ¿sí?, de la labor que se debe hacer allí para que entre en eje y pueda fluir su energía. Me dicen que allí se encuentra un templo etérico y me mencionan a Isis y que la energía que conduce contiene códigos de libertad, pero no se alimenta sola. Me mencionan otra estructura que se alimenta junto con ella, que es la Estatua de la Libertad, ¿sí? Donde no solo es un templo, sino es una antena de comunicación. La estructura de la torre es puro hierro y es conductora de energía magnética fuerte, igual que el núcleo de la Tierra. Está formada principalmente por hierro, donde a través de allí pues forma su campo electromagnético, ¿sí? Debajo de la torre hay un río importante, el río Sena, que atraviesa todo París. Este río contiene memorias fuertes de heridas, ¿sí?, de acontecimientos dramáticos que se vivieron allí durante las guerras, ¿sí?, y de matanzas que hubo allí. Es por eso que la energía de esta torre de alguna manera influyó en esa energía, a través de su energía de libertad, que ha permitido de alguna manera el equilibrio a través de sus aguas. La estructura de la torre es femenina y se le llama o se le denominó en la historia la Dama de Acero y simboliza cuando una mujer ha sido jefe de gobierno, tiene determinación o cuando el sagrado femenino le toca liderar. Esta estatua o esta estructura se alimenta, como dije, también de otra estructura que es la Estatua de la Libertad, porque juntas crean un campo electromagnético, que es lo que mantiene el templo etérico. Y justo hay una réplica de la Estatua de la Libertad cerca de la torre, pero hay una conexión electromagnética con la Estatua de la Libertad de Nueva York, quien también es una estructura femenina, pero es conductora de electricidad principalmente, porque su estructura interna es principalmente hecha con cobre, ¿sí? Al ser recta es conductora de electricidad, es la parte masculina de esa polaridad, de ese campo que hay que activar en la Reina del Sur, me dicen. Y como muchos saben, la Estatua de la Libertad es un regalo de Francia, ¿sí? Su origen es Francia y quien está detrás de este diseño también es Eiffel, ¿sí?, quien es el que está detrás de todo, de ambos diseños. La estructura de la Estatua de la Libertad también es femenina, ¿sí? Representa la libertad y la emancipación. Y como fue un regalo de Francia, corresponde a una alianza de esos dos países, franco-estadounidense, que se hizo a través de esa conquista de la libertad, tanto de los norteamericanos como de los franceses, ¿sí? La diadema que tiene esta estatua contiene 7 rayos solares, ¿sí?, según descritos. Son 7 rayos solares. Y está personificada como la diosa de la libertad, quien fue símbolo de emancipación, ¿sí?, en la antigua Roma. Pero también se le asocia con la diosa griega Palas Atenea, quien simboliza la verdad y la justicia. Pero por eso la Estatua de la Libertad tiene esa impronta en su energía romana y griega, y ambas son válidas, ¿sí? Ahora, ¿por qué ambas energías son parte de esa labor que debe hacerse en la activación de la pelvis, dentro de la activación de la polaridad de la pelvis de la Reina del Sur?
más allá de representar ese campo electromagnético, porque representa el Santo Grial, que es la descendencia del linaje de la sangre real de la Trinidad, que representa Jesús, María Magdalena y su primogénito o su primogénita Sara. Sara, su hija, ella es la sucesora de ese linaje real. Cuando ellos huyen luego de la crucifixión, ellos huyen del Imperio Romano y lo hacen hacia Francia, ¿sí? Donde Sara en Francia se casa con uno de los reyes Franco, quien es o era su llama gemela, donde dejan descendencia, ¿sí? Se juntan porque aparte de ser su llama gemela, la descendencia de ese rey formaba parte de las 12 tribus de Israel, y así se juntan para dar continuidad a la línea de la sangre real de ese linaje. Entonces la torre representa la descendencia que se dejó en Francia, y la estatua representa la descendencia que se dejó en Norteamérica, porque Sara en una de sus encarnaciones llegó a América y fue recibida por la misma estatua, dejando descendencia. Por lo tanto, la activación de esa polaridad representa la activación del Santo Grial. Y ese Santo Grial está representado por María Magdalena y Sara, y también energéticamente por el Padre Sabio México, que es parte de ese Santo Grial por ser la parte masculina de Norteamérica, ¿sí? Ya que la Reina del Sur y el Padre Sabio son llamas gemelas, forman parte de ese matrimonio sagrado. El día 22 de septiembre se realiza la labor, donde el puente Eiffel en el río Cuyuni es el puente hacia las energías electromagnéticas, tanto de la torre como de la Estatua de la Libertad, activando así el río, donde el río es la llave que activa el Esequibo, ¿sí? Las aguas del Esequibo, activando sus aguas y por lo tanto activando el primer y segundo chakra de la Reina del Sur, activando la polaridad, activando la energía creadora, activando así la Kundalini. La polaridad en el ser es la cualidad de estar en armonía, es la cualidad de estar en eje, en el centro, que nos permite estar en esa armonía con todo y que nos permite estar en coherencia con todo. La Tierra no tuviera vida y no giraría si no tuviera su polaridad, ¿sí? Sus polos positivo y negativo que representan el norte y el sur. El ser humano también contiene ese circuito y es lo que se le llama la Kundalini, ¿sí? Acá trataré de explicarlo como lo aprendí a través de la sabiduría del yoga y a través de la guía que me proporcionaron mis guías, ¿sí? Y trataré de ser lo más práctica posible. Nuestro cuerpo tiene muchísimos canales, nuestro cuerpo energético porta muchísimos canales donde fluye la energía, pero tenemos 3 canales principales, 3 canales de energía que componen la Trinidad dentro de nuestro cuerpo energético, y esos son Ida, Pingala y Suchumna, ¿sí? El canal central, los 3 canales están en toda la columna, donde su canal central corresponde a Suchumna, los 2 canales, Ida y Pingala, ¿sí? Ida y Pingala, sus canales son los que de alguna manera atraviesan o forman parte de ese sistema nervioso y van directo al sistema nervioso, a la mente, a las emociones, maneja esa parte. Ellos representan la dualidad, donde Ida representa esa parte femenina y está en el lado izquierdo, nace en la base de la columna y termina en la fosa nasal izquierda. Pingala es la parte masculina y está en el lado izquierdo, sí, nace en la base de la columna y termina en la fosa derecha. Ambos canales que representan la dualidad llegan hasta el 6º chakra, hasta la pineal. Suchumna llega hasta la corona, ¿sí? Entonces, los canales que representan la dualidad son los que se manejan, ¿sí? Dentro de esta experiencia dual, donde para mantener, como son canales de prana, de energía, para mantener ese equilibrio dentro de la sabiduría o dentro de las disciplinas del yoga se utiliza la herramienta llamada pranayama, donde a través de la respiración de las fosas, que se hace a través de la fosa, se logra ese equilibrio energético entre masculino y femenino, ¿sí? Para poder lograr ese desequilibrio que siempre
se hace a través de nuestros propios desequilibrios, de nuestra dinámica de existencia pues diaria, que corresponde a experimentar la dualidad, sí, que no es nada sencillo. El canal Suchumna es un canal central completamente vacío. Como expliqué, llega hasta la corona y corresponde o se encarga del despertar espiritual, ¿sí? Es el que se encarga de ese despertar espiritual, porque la mayoría vive dentro de esa dualidad, ¿sí? Manteniendo esos canales todo el tiempo en desequilibrio constante. Solo pocos buscan o conocen el equilibrio de esos canales que permiten que la energía de nuestro prana pues fluya, y solo pocos también saben la existencia o lo que proporciona el canal central, ¿sí? Suchumna. Cuando la energía comienza por ese canal es cuando realmente comienza la vida. Ida y Pingala tienen atributos femenino y masculino. Suchumna es la tercera parte de esa trinidad, ¿sí? Es el tercer atributo que representa lo neutrino, que representa al hijo, que representa lo nuevo. Cuando se vive solo desde Ida y Pingala, se vive desde la dualidad, se está en constante desequilibrio. Se puede llegar a permanecer en equilibrio y lograr el equilibrio, pero cuando algo afuera impacta, automáticamente entramos en desequilibrio. ¿Qué sucede con Suchumna? Logra un equilibrio completamente distinto, porque logra que tú te permanezcas en el centro y en el eje y no se desborde, ¿sí? No se agite, ¿sí? Las emociones ni la mente, y no se desborde, sino puedes lograr controlarlo y mantenerlo. Todo este espacio central se activa, es con la Kundalini, se activa activando los polos, no la dualidad, sino la polaridad. Y esta energía, la Kundalini, que se encuentra en nuestra base, una vez activa, se asciende de forma serpentina. ¿Y qué es lo que hace? Va activando ese positivo y negativo, ese masculino y ese femenino de esa dualidad, ¿sí? Va subiendo y va ascendiendo, activando negativo, femenino, positivo, masculino, negativo, femenino, y va subiendo a través de ese canal central, hasta encontrarse con nuestra polaridad positiva, ¿sí? Activando nuestro chakra, activando nuestra llamatrina, activando nuestra pineal. Los canales Ida y Pingala, cuando se activan solo, pues logran poca activación de la pineal, logrando algo de un nivel de conciencia. Con Suchumna conectas directamente a nuestro yo soy, o conectamos directamente a nuestro yo soy a través del cuerpo K. Es por ello que para dar vida en el territorio de la Reina del Sur se debe activar la polaridad en sus canales, que estaría representado por sus ríos. Sus canales son sus ríos, y se debe dar vida a su pelvis, a su útero, su santo grial, a través del linaje, pues de la triada de esta nueva era que corresponde a Jesús, María Magdalena y la sucesora o su primogénita Sara, porque ellos son el verdadero linaje real, no aquellos que representaron la corona, ¿sí? Y que la mantuvieron a través de la riqueza de América, a través de la sumisión y de la esclavitud, de las razas guardianas y de las razas que son parte, mejor dicho, del santo grial. Esta activación representa pues la unión del femenino y del masculino, esa unión de llama gemela, ¿sí? A través de Sara y su consorte, ¿sí? Que representa la alquimia, representa la transmutación, representan la liberación. Esa energía que sostiene y pulsa la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, que representan ese linaje real, que representan la libertad de Francia a través de la Revolución Francesa, que representan la libertad de los Estados Unidos a través de la Revolución estadounidense. Acá el origen de ese linaje real es crístico, dorado, como el sol. Y todos tenemos la oportunidad en esta era de activar ese linaje real a través de la alquimia, de ese color violeta, el color de nuestra raza actual, y es el color, la energía, la frecuencia que porta la Reina del Sur. Pero por eso se tenía que activar, ¿sí? Para que su energía fluya, esa maquinaria poderosa que porta, porque la Reina del Sur es manifestadora, es creadora y es alquimista. Y me dicen que ella es la nueva reina y diosa de la libertad,
Me dicen que es acá donde comienza ese asentamiento energético de la coronación desde Sudamérica, ¿sí? Moviendo esa energía desde el territorio de Sudamérica, eh, entendiendo primero que o con pasos previos de muchos activadores, ¿sí? Eh, por eso la estatua de la libertad tiene esa impronta o esa energía romana por la persecución que ellos tuvieron también en Roma, ¿sí? También tiene esa impronta griega, porque el yo superior de Sara, la sucesora, es Palas Ateneas, que es la diosa griega, la energía femenina que representa la libertad, la energía de Sara, que también representa la libertad, la energía de esta nueva era, que representa la libertad. Esa libertad es salir de la dualidad, que representa poder encontrarse con el ser, salir del dolor, de la opresión, para encontrarse con la soberanía, es salir de la dualidad, es salir de la separación para encontrarse con la unidad. Y ese es el mensaje que plasma dentro de esta labor la Reina del Sur, ¿sí? Entonces, la estatua representa esa alianza por la libertad franco-estadounidense, y me dicen que esa alianza representó la caída del Imperio Español, ¿sí? Cuando dicen que la Reina del Sur se levanta, es que la activación de su pulso, de esa energía de alquimia, corresponde a levantar y elevar esa caída de conciencia, ¿sí? Y la clave de esa elevación es lo femenino. Acá la clave o aquella energía femenina que se encuentra en el útero es la Kundalini, ¿sí? La ascensión a la 5D es la ascensión de la Kundalini. El despertar de la conciencia es el despertar de la Kundalini. El 27 de septiembre toca otra activación, ¿sí? Y es el escudo guayanés. El escudo guayanés completo, ¿sí? Días antes se me dice lo que debe hacerse, ¿sí? Y se hace a través de los ríos, de las aguas, por supuesto. Y acá son dos ríos claves, me dicen. Son dos ríos puentes, ¿ok? Los dos, me dicen, los dos ríos se encuentran, ambos ríos se encuentran dentro de las fronteras del territorio. El primer río es el Cuyuni, que ya lo he mencionado, desde el puente Eiffel, me dicen. Este río es el que activa el Esequibo, quien desemboca en el Atlántico. ¿Sí? Al desembocar en el Atlántico, pues sus aguas automáticamente activan esa frontera de ese escudo, de ese gran escudo guayanés. ¿Sí? El otro río conector, que me dicen que es como un brazo, pero corresponde espiritualmente a un puente, sí, porque los dos son puentes, me dicen. No solo es un río conector que activa el río Orinoco, sino que es un río que también activa el río Negro y que también activa un río que se encuentra en Colombia, en la frontera, que se llama Guainia, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ese brazo, que es un brazo conector poco común dentro de los ríos, al activar el río Orinoco, activa parte de ese escudo, ¿sí? Al desembocar por el delta hacia el Atlántico, activa por fuera parte de ese escudo. Al conectar con el río Negro, automáticamente el río Negro activa todo el río Amazonas que bordea todo ese escudo y desemboca en el Atlántico, ¿sí? Que terminaría activando esa parte del escudo. Cuando activa ese río con la frontera con Colombia, activa todo ese pedazo del escudo, ¿sí? Entonces esos dos ríos conectores activan 5 ríos importantes que bordean todo ese escudo, activando el escudo. Quien dicen es un escudo, pero más allá de ser un escudo es una gran pelvis, me dicen, que forma parte de la activación de estas dos pelvis. Dentro de esas dos pelvis se activa una flor que es autóctona del Esequibo y del Amazonas. Nunca había escuchado hablar de ella, era la primera vez que escuchaba y que la observaba, ¿sí? Esa flor es la flor de la victoria amazónica, ¿sí? Amazónica. Me la representan cuando la busco dentro de sus imágenes, un gran ojal verde enorme, ¿sí? Verde, y me la hacen representar. Dentro de sus lados nacen dos flores,
¿sí? Dos flores blancas en forma de ovarios. Entonces la flor tiene el símbolo, simboliza ese aparato reproductor, ¿sí? Esa parte muy femenina, muy hermosa la flor, ¿sí? Entonces, cuando antes de yo hacer estas dos labores, o tener la información de estas labores, y a mí se me había revelado la parte inferior de la Reina del Sur, donde el Esequibo corresponde a su primer chakra, su primer y segundo chakra y su muslo. Guyana representa la rodilla y Surinam y Guayana Francesa corresponde el tobillo y los pies, ¿sí? Esa vendría a ser toda la Reina del Sur, donde el escudo, donde le llamamos la gran pelvis, protege prácticamente a toda la Reina del Sur, ¿sí? Al observar esa parte inferior, me llevan a la estatua de la Reina de María Lionza y ahí es donde se me revela que es ella. La Reina María Lionza tiene en sus manos una gran pelvis. La Reina del Sol no tiene en sus manos la pelvis. La pelvis es la que la protege, ¿sí? Esa gran pelvis es su protección o es la protección. Esa pelvis corresponde o es el símbolo de maternidad y fertilidad, ¿sí? Y me dicen que es el símbolo de la manifestación y de la creación hacia la nueva humanidad, hacia lo nuevo. Es donde se gesta esa nueva humanidad, donde se gesta lo nuevo. Ese escudo Pervi es un gran vórtice, ¿sí? De energía, de alquimia, que es la energía o la llama o el rayo que pulsa la Reina del Sur. Por eso es una gran zona con energía tan pura y tan abundante, porque el Esequibo y el escudo, al ser ese símbolo femenino, porta un gran magnetismo, ¿sí? Un gran campo magnético, por lo tanto genera mucha energía neutrina, mucha energía crística, ¿sí? Que corresponde a esa energía crística. Así me lo hacen ver y me lo hacen ver como un territorio, como una gran ciudad de oro, ¿sí? Así me lo hacen ver o me lo hicieron ver, que sería como ese gran dorado que tanto buscaban en la época de la colonia. Y justo donde está el Cuyuni, ese puente Eiffel, esa localidad se llama El Dorado. Y acá es donde se revela esa gran supuesta leyenda del Dorado, donde acá está protegida por un gran escudo, una gran pelvis. Y en esta leyenda se cuenta que ellos tenían la información de que la energía del sol era la que hacía el oro y contada por nativos. Y es así. Acá se revela y muchos hermanos ya tienen la información de que evidentemente la energía del oro proviene del sol. Es crística, su energía viene de la fuente del sol, que es la energía neutrina, la energía crística que está solidificada. El detalle es que se cree escaso, repito, porque no todos tienen el acceso. Los únicos que tienen el acceso a esa fuente, a esa energía, son los nativos, porque son los guardianes. Por eso eran tan explotados, ¿sí? Porque solo ellos podían saber dónde se encontraba, porque tenían el permiso para hacerlo. Entonces, no todo la mente es codiciosa, ¿sí? Van a tener acceso a esa energía. Que está completamente protegida, así como se ha protegido por miles de años la sabiduría y la información verdadera para que las mentes codiciosas no abusaran, ¿sí? De ella y no abusaran también de esa energía, de ese oro. Dice que se buscó por toda Sudamérica, pero prácticamente toda Sudamérica y toda América es dorada, ¿sí? Solo que no tienen acceso a esa energía. No todos tienen el acceso a esa energía. Se repite aquí una y otra vez. Ese dorado que tanto buscaban, que está completamente protegido y en este caso está protegido por ese gran escudo que me lo revelan como una gran ciudad dorada, ¿sí? Al hacer esta labor planetaria, al activar estas pelvis, me muestran las heridas, salen esas heridas de este primer y segundo chakra. Entonces observo evidentemente mis propias heridas, porque siempre se me hace trabajar mis heridas y puedo ver cómo yo toda mi vida, gran parte de mi vida, oculté mi parte inferior también, ¿sí? Me costaba mucho mostrarla, siempre sentí pena y vergüenza y las tuve que trabajar muchísimo.
no me gustaban mis pies, rechazaba muchísimo mis pies y he tenido que trabajarlo mucho. He tenido que trabajar mucho esa feminidad en mí, esa sensualidad que nunca me permitió o en mi adolescencia, eh, no me sentía libre al expresarla, sí, lo veía como algo impuro, ¿sí? Que formó parte de esas memorias de ese inconsciente colectivo y que porta las memorias del mismo planeta, que porta la memoria de ese femenino desconectado y por lo tanto las memorias de los ancestros, ¿sí? Y la portamos nosotras y yo reviví en esta encarnación todas esas memorias, tuve que trabajar esa parte sensual, esa parte sexual en mí, porque no sentía libertad para expresarme desde allí y tuve que trabajarlo, activarlo en mí, en mi etapa adulta. Eh, Tuve que trabajar mi primer y segundo chakra. Sí, evidentemente estaba desconectada de mí, de mi parte, de mi cuerpo, rechazaba parte de mi cuerpo, la parte inferior de mi cuerpo, me costó mucho trabajarla, insisto. Entonces, esa desconexión hace que vivamos en miedo, por eso vivía en constante miedo y no tenía esa estabilidad para poder avanzar, sí, que son las piernas, sí, que representa ese primer chakra, ese impulso, ese avance que no estaba, que hablé en mi primer video, ¿sí? Acerca de esa parte oscura de mi dualidad, ¿sí? De mi humanidad, pues estaba representada de ese rechazo y de esas heridas inconscientes dentro de mis memorias que portaba, ¿sí? Y que tuve que trabajar. Eso proyectó la reina del sur, evidentemente, al ser silenciado, ha ocultado toda su parte inferior y al estar eh, ese avatar femenino desconectado de su parte inferior, desconectado de su primer y segundo chakra, por lo tanto desconectado de ella misma, ¿sí? Desconectada proyectando desde esa desconexión miedo y carencia que se sentía dentro de ese colectivo, esa gran desconexión de una gran falta de estabilidad y de equilibrio que se proyectó perfectamente dentro del territorio. Entonces, se desconectó de su poder creador, se desconectó de su poder manifestador, se desconectó de su gran magnetismo que porta. Entonces, se desconectó de sus raíces, de su parte nativa, y cuando no está desconectada de ese primer y segundo chakra, evidentemente te desconectas de la tierra, de tus raíces, y por lo tanto te desconectas de lo femenino. Hasta acá este video, ¿sí? Que ya va más de 30 minutos para que no se agote tu mente. Puedes seguir el hilo en el siguiente video, ¿sí? Gracias por estar.